Lugansk, República Popular de Lugansk. Hoy estoy en un sitio muy especial. Aquí detrás pone gracias a los médicos de Donbass. Y lo que tengo justo aquí es el hospital que grabé cuando estuve aquí en julio. Esto me hace una ilusión especial. Empezaron a construirlo el día 1 de mayo y prometieron entregarlo el día 1 de septiembre. Esto, como otros tantos objetos que estuve grabando en Mariupol, en Lugansk, en Donetsk, lo construye el Ministerio de Defensa de Rusia y se lo regala a la República Popular, en este caso de Lugansk. Yo no las tenía para nada conmigo, vamos, ni todas ni ninguna, de que esto fuera a construirse, pues fijaos, de mayo a septiembre. Aquí hay sitios, o sea, aquí hay 200 habitaciones sin contar las de reanimación. Esto es enorme. Y el 1 de septiembre efectivamente lo entregaron y ahora estamos a principios de octubre y están ultimando los detalles. Ayer, por ejemplo, estuvieron revisando y poniendo en marcha la calefacción, de modo que queda nada, días, para que este hospital por fin abra sus puertas para recibir a los primeros pacientes de la República Popular de Lugansk. Con este hospital para mí se inaugura una nueva época aquí en Donbass. En julio grabé todas aquellas cosas que todavía estaban en construcción. Era una esperanza, un rayito de luz. Hoy la esperanza ya son hechos. Bueno, me estoy dando una vuelta ahora por el territorio del hospital y aparte de fijarme, de ser consciente de cuántas zonas verdes han hecho aquí, fijaos lo enorme que es, y ahí todavía queda una parte y al otro lado queda otra prácticamente igual de grande. Yo estoy impresionada y aparte estoy muy emocionada porque esto es algo que cuando lo grabé era tan solo una esperanza, era tan solo un proyecto de República y ahora pues viene una nueva etapa donde lo que toca grabar ya son proyectos realizados, ya es una realidad. La realidad de la República Popular de Lugansk en este caso, pero en general la realidad de estas nuevas repúblicas que ahora, tras el referéndum, empiezan una nueva vida dentro de las fronteras de la Federación de Rusia. Os recuerdo que este hospital tenía una peculiaridad y es que se llama Hospital Multifuncional porque aquí las habitaciones tienen cada una su propia salida a la calle por si tienen que tratar por aquí algún paciente con COVID o algún otro tipo de enfermedad infecciosa. De modo que por aquí los pacientes, ¿veis? Tienen este techadito, una especie de galería para que no estén a la intemperie por si llueve o hace mucho viento. Y por aquí están todas las entradas. Aquí hay 200 habitaciones de este tipo. ¿Veis? Aquí se entraría ya al hall. Y al otro lado, si os fijáis, están exactamente las mismas habitaciones. ¿Veis? Hay un montón. Esta es la 181, la 180. En fin, que están todas y son, como podéis ver, un montón. Creo que hay 200 en total y generalmente son de 2 plazas, pero también hay algunas que están justo ahí, en esa parte, que son de reanimación, que tienen pues lógicamente más enchufes para más máquinas. Esto está pensado para tratar prácticamente cualquier cosa. Aquí habrá sitios para operar, aquí habrá salas especiales para los médicos, sitios de descanso, en fin, os pongo algunas imágenes de lo que esto pues era en proyecto y también de la habitación piloto que pude grabar cuando estuve aquí por primera vez. Pero repito, esto quizás a vosotros os parezca una tontería, pero para mí... O sea, esto es como ver cumplirse un sueño. Yo jamás me imaginé que pudiera volver tan pronto a Donbass, mucho menos que pudiese tener el honor y el privilegio de grabar esto. Esto que no sé si os acordáis, pero en mi primer reportaje tuve que estar así, pegada a la pared, no podía
girarme, ni grabar los alrededores, ni este magnífico césped, y eso que era julio, porque este hospital estuvo bajo fuego constante. Los HIMARS de la OTAN caían a unos cuantos cientos de metros de aquí, vamos, que intentaban alcanzar esto. Y los que estaban trabajando aquí día y noche nos pedían a los periodistas que por favor no relacionáramos, no grabáramos nada, ningún punto que pudiera ubicar este sitio en el mapa. Esto es un hospital y tuvieron que construirlo bajo bombardeos constantes. Pero, pues, quien la sigue la consigue, y ya veis, pues después de tantas precauciones y tanto trabajo realizado, hoy este magnífico sitio, no quiero pisar el césped, voy a encontrar, veis que soy muy cívica, este magnífico hospital multifuncional ya es una realidad. Os parecerá una tontería, pero para mí este quizás sea uno de los días más especiales de mi estancia aquí en Donbass. Estuve grabando varias obras en Mariupol, en Donetsk, aquí en Lugansk, del Ministerio de Defensa de Rusia, y aquellas obras para mí, ya sabéis que representaron como una especie de esperanza, ¿no? Como un rayito de luz. De modo que siempre tuve como un pequeño sueño de poder volver en algún momento para grabar cómo había quedado aquello. No pensé que fuera a poder volver tan pronto, pero aquí estoy. Esta es la primera que vemos ya a punto de inaugurarse. Y esto, bueno, aparte de ser un día muy muy especial, representa para mí el comienzo de una nueva etapa, de una nueva época, donde todo aquello que en algún momento fue esperanza, hoy por fin tengo la impresionante suerte de poder grabar el resultado. De modo que, pues, adiós va el reportaje del antes y el después de cómo construía el Ministerio de Defensa y de cómo ha terminado construyendo el Ministerio de Defensa. Y además, el anterior lo grababa cuando aquí todavía no se había realizado ningún referéndum, de modo que el Ministerio de Defensa construía para las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Y ahora, el Ministerio de Defensa de Rusia, fijaos cómo cambian las cosas, el Ministerio de Defensa de Rusia construye para las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que hoy forman parte de la Federación de Rusia.